Bueno, y hoy tenemos el placer de tenerla con nosotros a Claudia De Angelis, psicóloga, especialista en terapia emocional. Creo que digo bien, cualquier cosa corregime, Claudia. Y creo que el fenómeno pandémico, el encierro, ha obligado a mecánicas nuevas, ¿no? A conectarnos de una forma distinta. ¿Cómo vos podrías describir este fenómeno desde tu mirada como especialista, psicóloga especialista en este tema? Bueno, hay dos miradas. Una que contiene a la persona en sí misma, cuál es su mundo interior, cuáles son las emociones que están detonando, que se están acumulando, cómo se avería, desequilibra, vuelve a equilibrar su psiquis. Y después hay una mirada más macro, ¿no? Que tiene que ver con este fenómeno y la humanidad, que es lo que este fenómeno nos vino a enseñar, nos puso en escena para que veamos cómo, de qué manera nos paramos, de qué manera lo hacemos consciente y de qué manera armamos una red de conciencia que realmente permita que esta alerta nos ponga en contacto con la realidad, ¿no? ¿Cuál es esta realidad y qué es lo que vinimos haciendo hasta hoy? Para mí una mirada bastante inconsciente, una mirada no comprometida, una mirada que gastaba recursos sin devolverlos, que no era consciente en esta utilización de recursos. Y bueno, y después la mirada interna, como decíamos hace un ratito, que tiene que ver con dentro de esta escena nueva en la que nos vimos inmersos de un día al otro, que se puso en juego, primero la fractura de la psiquis, segundo una necesidad de adaptarnos y de obligarnos a potenciar nuestros recursos adaptativos de una manera brutal, y bueno, y pudiendo hacer lo que teníamos al alcance de la mano, al principio como pudimos, algunos sintiendo que eran unas vacaciones, otros que estaba buenísimo, otros pasándola muy muy mal, con emociones como la incertidumbre, la angustia o el miedo, que han colapsado a las personas, llevándolas a lugares de desequilibrio muy grandes. Y yo como acompañante, como terapeuta de la salud mental, sintiéndome en un deber muy grande de ayudar a las comunidades gigantes que encontraban esta marea de desequilibrio, donde se encontraban casi ahogándose sin tener mucha salida, ¿no? Y Claudia, me imagino que como psicóloga, y más trabajando con el aspecto emocional o con la inteligencia emocional, ¿qué fue lo primero que se te ocurrió hacer? Mira, primero me sentí muy conmovida por todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor y después utilizando la reinvención, ¿no? Que creo que fue una de las cosas más maravillosas que nos dio este año, poder reinventarnos, ya que todo lo presencial se transformaba en videollamada, fue darle mucha fuerza a mis redes y crear algo que le llamé terapia en vivo, que estaba pensado para que cualquier persona, que aunque no hubiera hecho nunca terapia, pudiera acceder a este tipo de terapia que hago yo, que es mi propia escuela, que se llama la psicoemoción, donde lo que hago es recrear situaciones y escenas, explicar de qué se tratan y luego hacer un trabajo vivencial para que las personas pudieran conectar con esas emociones que los estaban bloqueando y que no les estaban dejando habitar ese presente de una manera armoniosa. Estas terapias Y en vivo, perdón, constan de una hora, que están inclusive en todas mis redes actuales y que se pueden seguir practicando, y es eso, es hablar sobre un tema como la crisis, la incertidumbre, el miedo, y luego hacer un trabajo de casi media hora donde los acompaño en un estado muy calmo a revivir situaciones personales. ¿cómo vos dirías que varía o que notás que tenga de diferente el poder hacer una terapia a través del Zoom que presencial? Mira, Qué es sinceramente, lo que modifica? la verdad que nada, solamente la creencia de quien se pone en el lugar de paciente, de si se siente cómodo o no. Yo es una experiencia que trabajo ya casi hace 17 años con pacientes en el exterior del país
y en el interior de Argentina también. Y es una modalidad que indefectiblemente lo que hace es romper barreras, ¿no? Romper muros y acceder a la intimidad de esa persona, que además se lleva un beneficio más, y es que se queda en su casa en este estado de calma, en este estado meditativo, y no se tiene que ir a tomar un colectivo o a subirse al auto y encontrarse con todo el tráfico. Así que en realidad tiene mucho de mejor, tiene mucho de a favor. Hay muchos casos, yo conozco de algunas personas que he preguntado, lo hacen, digamos, directamente como por llamadas telefónicas, una llamada telefónica de 1 hora, o por Totalmente, sí, WhatsApp, ni siquiera teléfono. Eso es totalmente. bastante increíble. El Es grado de, increíble. yo pienso que, corregime si estoy equivocado, que a lo mejor tiene que ver con el grado de soledad que la gente tiene, que necesita, aunque sea hablar por teléfono, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, hubo muchos grupos de counselors, un montón de grupos que ad honorem hicieron e hicimos una contención enorme, y que el otro, a través de una red como el Instagram, por ejemplo, ni siquiera con un contacto y una llamada directa a las personas podían sentirse abrazadas, contenidas, entendidas en este fenómeno que nos abrazó a todos, ¿no? Que la verdad que estuviéramos en el lugar que estuviéramos, acompañados, solos, en equilibrio, medio o en desequilibrio, la marea nos llevó a todos puestos, y hubo que adaptarse con los recursos que teníamos que potenciar al alcance de la mano, ¿no? Y en este despertar, primero de entender quiénes somos, que somos seres mentales, emocionales, físicos y emocionales, y dentro de todos estos recursos y esta riqueza que somos, bueno, empezar a ver de qué manera podíamos estar mejor. Así que sí, la videollamada, la llamada por teléfono, las redes, todo ha salido a la ayuda de quien ha levantado la mano y lo ha necesitado. Ahora la meditación, digamos que es algo que vos hablabas, que forma parte de tu mecánica. ¿Eso lo podés hacer también de esta forma? Sí, la meditación, como yo la hago, que es guiada, genera como un estado medio hipnótico. Y si la persona está abierta, pensemos que la hipnosis es autosugestión. O sea, vos me empezás a hablar de una manera y en una frecuencia donde yo me entrego y me dejo guiar por tus palabras. Así que se puede perfectamente. De hecho, los mensajes que me han llegado a través de mis redes son fabulosos, de personas que han, de la mano, de mi mano, han podido salir de momentos y de lugares dificilísimos a lo largo de este año. Así que sin duda que los mensajes de las personas son las que me han dicho que esto era bien útil. Claudia, vos recién hablaste de que a través de las redes sociales como que presentás situaciones, ¿no? Y después hablas con tus pacientes sobre esas situaciones. Pero que es una especie de psicodrama, o sea, alguien teatraliza la situación. No, no, no. Imaginemos que hay 600 personas escuchando en ese momento que se activan en un vivo, porque de hecho terapia en vivo lo he hecho en vivo, después quedó grabado. Lo que hago es tomar un tema, liberar el pasado, es lo que subí justo en este momento, o crisis. Entonces lo que hago es hablar sobre crisis, hablar sobre lo que significa el mandato y el sostener el pasado y traerlo a este presente, y luego invito a un ejercicio guiado donde todas las personas, todos los que están presentes cierran los ojos y los voy guiando. Lo que voy haciendo es bajándolos de frecuencia cerebral. O sea, vamos saliendo de este estado donde estamos todos nosotros, que es beta, y vamos bajando una frecuencia menor, que es alfa y zeta, y hago que respiren, que cierren los ojos, y los voy guiando a diferentes momentos de sus propias vidas, de cada individuo que está escuchando ese vivo, y después las personas que lo escuchan grabado, y las personas van viajando a su pasado y van encontrándose en las situaciones, reviviendo las emociones por las que pasaron, y en el momento en que están haciendo eso, lo que hacen es hacerlas conscientes, es llevar esa emoción a flor de piel y es liberarla del recuerdo donde quedó guardado, que es en el hemisferio derecho, es en el inconsciente. Entonces esto trae un alivio enorme y un bienestar gigante. ¿Por qué? Porque esas emociones que estaban guardadas como tapadas en una cacerola, lo que hacíamos era abrirlas, dejarlas salir, liberarlas y generar un estado de mucho bienestar actual. Son terapias vivenciales, pero que apuntan al aquí y ahora.
Entonces cada uno experimenta resultados, digamos, individualmente, y después en el vivo te pueden comentar, pueden compartir con el resto lo que les pasó o no. Lo que yo intenté es que para que no se hiciera todo una mezcla de yo vi y yo necesito, que es una cosa imposible de contener, lo que hacía es que me escribieran mensajes breves que en ese momento del vivo intentaba yo responder y que esa respuesta les sirviera a todos. Así que realmente ha sido una experiencia espectacular. Ahora, aquellas personas que hacen terapia hace 20 años se deben querer morir. Sí. Lo que pasa es que mi modalidad terapéutica hace que las personas que hacen terapia hace 20 años se quieran morir porque se den cuenta que estuvieron hablando y dando vueltas verbalmente, racionalmente sobre un tema sin ahondar en ese tema. Entonces, cuando yo los atiendo, lo que le pasa a las personas es que a la primera sesión los hago revivir situaciones del pasado y es de la misma que están hablando hace 15, 16, 20 años, 30 años. Entonces, ¿qué pasa? La terapéutica normal, la convencional, se mantiene en una superficie, ¿no? La palabra lo que hace es que vos hables sobre la superficie, pero los que amamos en nuestro Río de la Plata sabemos que hay una contracorriente, ¿no? Que muchas veces el agua va para un lado, pero la contracorriente va para el otro. Eso es el campo emocional, a lo que yo me dedico y de donde me especializo. Entonces, Es eso que algunos llaman neurosis constitutiva. Desconozco, entonces no podría respondértelo, no me gusta hablar de lo que no conozco, Está bien, está pero bien. la neurosis que hace que uno cree una realidad, pero ¿qué pasa con tu parte emocional en la misma neurosis? Va para el otro lado, entonces muchas veces alguien viene a sesión y me dice, no, mira, yo te había sacado un turno para hablar de mi pareja, pero en realidad con mi pareja estoy muy bien. Yo le digo, bueno, cuando empiezo a llevarla a estados meditativos y a estados de revivir eso, resulta que su pareja está pésimo. Entonces la emoción habla de algo totalmente diferente a lo que la razón decía. Y cuando Claro. la persona se encuentra con esto, dice, wow, pero esto es increíble. No es más que uno mismo, porque uno es razón, emoción, cuerpo y espíritu. Depende entonces de dónde los miremos, nos encontramos con las verdades que tienen nuestras emociones y que para mí es lo más importante que pueda navegar un ser humano porque es lo que más guardamos en lo profundo, con lo que menos nos queremos encontrar y con lo que menos queremos resonar. Vos sabés, Claudia, que mientras vos hablas estoy pensando que quizás este momento de pandemia haya sido muy importante para quienes nunca hayan querido acceder por un motivo u otro a algún tipo de terapia. Porque con estas, ¿cómo se llaman? Sesiones en vivo que vos haces, ahí es como que uno es uno más, ¿no? Como que no se expone tanto. Entonces es como una manera de entrar, ¿no? Probar, escucharte, hacer lo que vos decís. Y después creo que quizás muchas personas como que se van a, quizás que antes no se animaban, se van animando y empiezan como a buscar ya aparecer o tratar de hacer una terapia más individual y guiada, ¿no? Creo que, como vos decís, en esta pandemia nos hizo reinventar en muchas cosas, a todo el mundo. Y quizás, como otros dicen, es el mundo el que nos habla para que paremos, está bueno, y tomar, no importa que sea, pero tomar lo que a cada uno le sirve y participar, ¿no? De alguna manera, primero por ahí escondido y después uno se anima a salir para arriba. Totalmente, Paula, creo Me que imaginaba en tus vivos, ¿no? Como yo pongo una imagen, como la imagen que tenés atrás que no puedo dejar de verla, es un es árbol que un se está cuadro. cayendo. No Sí, sé. es un cuadro que está entrando, una palmera que está rompiendo una de las salas del Palacio de Buckingham, como diciendo, bueno, ustedes nos colonizaron, pero nosotros ahora irrumpimos con la perfección de la belleza de la arquitectura. Bueno, buenísimo. Pero entonces, por eso digo, es como que la pandemia irrumpió, así como esa palmera en nuestro mundo teóricamente estructurado, y nos dio elementos para frenar, repensar, reordenar, buscar caminos que quizás nunca habíamos buscado. Y bueno, y está buenísimo animarse a todo, ¿no? A explorarse uno mismo también. Sí, absolutamente, creo que si no comenzamos por uno, el resto es puro maquillaje. Coincido un montón con lo que decías recién y creo que
este fenómeno en el cual estamos inmersos y vamos a seguir inmersos un buen tiempo más, tiene que ver con tomar conciencia. La conciencia comienza por nosotros. No podemos seguir echándole cargos a los otros, a los elegidos, a los que no elegimos, a los que nos dicen qué hacer, a los que nos dicen qué no hacer, si nosotros no podemos elegir, no podemos ser conscientes y filtrar toda esa información que nos está viniendo, cómo nos resuena y en dónde. Y entonces aquí, como vos decías, en esta mirada más espiritual o más real de qué nos viene a enseñar, ni más ni menos tiene que ver con que somos sistemas dentro de sistemas y que el sistema mundo tiene que ver con algo que está sucediendo y que nos toca y que nos mueve y que nos obliga a ser protagonistas y ser parte de, entendiendo que somos una red y una red de sistemas donde tenemos nuestro compromiso, indefectiblemente, nuestra partecita es propia. Bueno, Claudia, ¿por qué no nos contás o nos dejás coordenadas como para que la gente que quiera conectarse con lo que haces o participar de alguno de estos lugares lo pueda hacer? Perfecto. Muchas de estas terapias en vivo y de las charlas que suelo dar, siempre sanando vínculos, bueno, con todo lo que tenga que ver con el campo emocional, es a través de mi canal de YouTube, que se llama Claudia De Angelis, y mi Instagram, que es @cda.psicología, también está lleno de material, de videos, de charlas, de reflexiones, porque lo que más hago es ofrecer herramientas desde mi lugar, pueden servir o no, pero bueno, la vuelta de la gente que nunca ha hecho terapia o que ha hecho de este tipo de terapia emocional por primera vez, se muestra muy feliz, muy satisfecha, muy conmovida, porque ha logrado hacer procesos internos de cambio, pequeños, grandes o gigantes, y que realmente explica y muestra de manera práctica que estas herramientas son muy útiles y de mucho cambio. Muchísimas gracias, Claudia. Un placer que hayas estado con nosotros acá en Más de Dos. A ustedes, Gracias, chicos, les muchas agradezco gracias. enormemente. Gracias.